Y público en general. Tengan una linda noche. Doy la cordial bienvenida a todos ustedes, al igual que los organizadores de este magno evento titulado Weekend Civial. Estoy hablando del Círculo de Investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL, en trabajo colaborativo con el Instituto IDEC Vial y el auspicio de la revista Perú Vías, publicación especializada en infraestructura vial, donde estaremos lanzando pronto, muy pronto, el gran evento esperado del año, el sexto Expo con Vial. Bien, con motivo de dar inicio al ciclo de charlas de ingeniería, formando ingenieros líderes innovadores e identificando nuevas oportunidades de crecimiento. Doy inicio a la charla denominada Los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial. La presente charla está a cargo del expositor a quien agradezco el tiempo dado y el empeño demostrado. Estoy hablando del ingeniero Yomar Romero Rojas. El ingeniero Yomar es ingeniero civil por la Universidad de Piura, UDEP, en Perú, con amplia experiencia en las áreas de ingeniería, planeamiento, gestión de infraestructura, mantenimiento y conservación vial en el proyecto del eje multimodal Amazonas Norte. Consultor en diversas áreas de la gestión vial, con estudios de posgrado en construcción, mantenimiento y explotación de carreteras, gerencia de proyectos, planeamiento y presupuestos, ingeniería para la seguridad, seguridad vial, pavimentos asfálticos, diseño de pavimentos y evaluación de proyectos con infraestructura vial. Bien, para entender un poco más de la dinámica planteada, te mostraré la temática. Seguidamente voy a dar paso al desarrollo de la charla y para finalizar iremos con la sección de preguntas por la audiencia de Facebook o de Zoom. Son por estos motivos que te invito a disfrutar en este tiempo de cuarentena, salir de tu zona de confort y aprender temas importantes en tu vida como ingeniero, porque estoy segura que tú tienes las habilidades de poder cambiar, crear e innovar, pero para llegar a ello necesitas alimentar tu mente. Es necesario informarse y saber algo más con la ayuda de conferencias, charlas y que hoy en día tienes en tu pantalla. Por estos motivos, si realiza las preguntas que creas importantes y envíanos en el chat en vivo para que nosotros, nuestros ponentes, puedan responderlo. Bien, sin más que añadir, doy paso a nuestro expositor, ingeniero Yomar Romero Rojas, responsable de la charla Los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial. Adelante, ingeniero Yomar. Bien, gracias. Buenas noches con todos. ¿Ven bien mi pantalla primero? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Correcto. Bueno, el agradecimiento antes de empezar a IDEC Vial y a CIVIAL para poder brindar esta charla técnica, la cual espero sea de interés y sobre todo de generación de muchas provocaciones y muchas reflexiones a lo largo de ellas, ¿no? Bueno, ya mencionaron el tema de la charla. Hoy día vamos a conversar sobre los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial. He estructurado el contenido básicamente con un tema introductorio, hablar un poco del escenario actual que tenemos en el Perú, hablar también del estado de la red vial en el Perú, el tema de los contratos de conservación vial, algunos conceptos clave para ya luego hablar de lleno en lo que serían los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial, ¿no? Bien, quisiera empezar con esta reflexión, con este par de líneas que escribí hace unos días, y es construir una carretera y conectarás a un país, conserva una carretera y promoverás su desarrollo. Empiezo con esto porque yo creo que se debe felicitar el esfuerzo por el Estado a través del Ministerio de Transporte, de todas sus unidades operativas, de que hace casi una década o más de 2 décadas ya se ha venido impulsando no solamente la construcción de nuevas carreteras, sino también impulsar el tema de la conservación vial. Nos falta, pero estamos en buen camino.
Entonces, quisiera partir con esta interrogante, ¿no? ¿Por qué construimos carreteras? Principalmente para conectar el país, para generar desarrollo, llevar progreso a las ciudades, ¿no? Disminuir costos de transporte logístico, favorecer también la extracción de materias primas y productos agrícolas. Y, ¿por qué no? Se construyen nuevas vías para disminuir índices de accidentalidad. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué conservamos y operamos carreteras? Bueno, también hay un fondo en ello, ¿no? Y es principalmente para brindar confort y seguridad a los usuarios, para ofrecer una transitabilidad segura, para optimizar los costos de intervenciones futuras, obviamente para proteger y preservar el patrimonio vial y así evitar el deterioro de la infraestructura por incumplimientos normativos también de diversa índole. Entonces, sigo con esta reflexión. ¿Cuándo decimos que tenemos un éxito, el éxito de un proyecto vial? Bueno, sabemos que el Estado contrata, valga la redundancia, un contratista para construir, operar y mantener. Y eso le genera un beneficio económico, obviamente teniendo en cuenta todas las consideraciones y restricciones del alcance, el tiempo, el costo, la calidad, todos los recursos que utiliza y la gestión de riesgo que tiene que tener en cuenta. Pero eso no queda ahí, ¿no? Ahí se debe tener en cuenta que también tenemos un aspecto ambiental y sobre todo exigencias de los usuarios que son muy marcadas, ¿no? O sea, además de todo el beneficio que pueda generar la construcción de esa carretera y el acortamiento de la brecha en infraestructura que tenemos, hay aspectos que tenemos que evaluar, es cómo es el impacto socioeconómico que se está generando, cuál es cómo se vienen utilizando los recursos naturales, la contaminación ambiental que podría estar generando no solamente la construcción, sino el mantenimiento, cómo se genera la responsabilidad social a lo largo de las carreteras y diversos aspectos, ¿no? También el tema de la seguridad vial, de la inestabilidad que tenemos, cómo están nuestros tiempos de tránsito y varios detalles como ese. Entonces, paso brevemente a hablar de cómo estamos, cuál es el escenario actual, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿En dónde estamos inmersos? Bueno, veníamos de una crisis política. Hay un estancamiento en proyectos de las APP. Sabemos que hace muchos años no se vienen generando nuevos proyectos de concesiones. Hay un bajo crecimiento económico. Tenemos una situación de que existen muchas divergencias técnicas contractuales entre el MTC y el OCITRAN. Cada vez hay mayor exigencia a los usuarios. Hay lentos avances en políticas de seguridad vial, todavía hay muchos efectos de la crisis que se generó por la corrupción de la Bajato y el Club de la Construcción. También, ¿por qué no mencionarlo? No han ingresado al Perú nuevos inversionistas de concesiones y conservación de España, China, Colombia, lo cual es bueno. Bueno, todavía vivimos una crisis económica y estancamiento de proyectos, obviamente genera una disminución de la rentabilidad para los privados, se generan contenciosos técnicos por lo que estamos viviendo ahora, hay restricciones para el transporte, consecuentemente desabastecimiento logístico en algunos casos, también lo que tenemos recientemente, la suspensión del cobro de peajes y toda la actualización de procedimientos de trabajo para construcción, mantenimiento y explotación por todo esto de la crisis de salud que vivimos, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que estamos como país. ¿Qué hacer, no? Lo siguiente que voy a mostrar es un resumen del estado de la red vial del Perú, ¿no? Esto lo tomé de una ponencia del actual ministro Carlos Lozada del año 2019, que es lo que encontré más reciente en lo que estuve revisando. Y es principalmente que nosotros tenemos tres ejes, como Perú, tenemos tres ejes longitudinales y 20 ejes transversales. La red vial nacional, o solo la nacional, es un poco más de 27.000 kilómetros, y de esos están concesionados casi 6.700 kilómetros. Otro dato importante a tener en cuenta, ese es el número que se muestra en el pie, ¿no? En esta torta, es que no todo está pavimentado, ¿no? O sea, de los 27.000 kilómetros de red vial nacional, solamente tenemos 21.000 kilómetros pavimentados, un poco más de 5.600 la diferencia es no pavimentado. ¿Qué más tenemos? Que según la política de gobierno y sus planes, sus metas, es que su meta es cerrar un poco más de brecha en infraestructura
Y, por ejemplo, si hasta el 2019 se tenían red vial pavimentada de 21.000, hablamos de 21.600 kilómetros, la idea es que quieren cerrar al 2021 algo más de 4.000 kilómetros más, ¿no? Llegar casi al 91% de red vial pavimentada. ¿Y qué pasa con la red vial no concesionada? Bueno, me interesaría mostrarle estas gráficas para tener una referencia, ¿no? En esta gráfica nosotros vemos en amarillo, en el eje X, los años para ver cómo ha ido cambiando, y en el eje X, y en el eje Y, el kilómetro de carreteras intervenidos. Entonces, como vemos, la línea color naranja muestra cuántos kilómetros han intervenido a nivel de rehabilitación, mejoramiento y construcción. Ya que obviamente a escala en el gráfico es menor, ¿no? En comparación a todos los kilómetros que se han intervenido como mantenimiento vial solamente. Entonces, tendríamos que la línea celeste es la sumatoria de la línea naranja más la línea amarilla, ¿no? El fuerte hasta ahora sigue siendo el mantenimiento vial. Tenemos alrededor de 400, entre 200 kilómetros por año que se vienen haciendo de de rehabilitación en red vial no concesionada. ¿Y qué pasa con y ahora yo hago un zoom a lo que vendría a ser esos 21.000 kilómetros de red vial no concesionada para ver cómo es que se compone, ¿no? Cómo es que se compone el mantenimiento vial, que es la gráfica de la derecha, en donde la gráfica amarilla pasó a ser en esta gráfica la línea amarilla pasó a ser aquí la gráfica gris, en donde vemos que el componente que más aporta no son ni el rutinario de la red vial pavimentada ni el rutinario de la red vial no pavimentada, sino por el contrato son los kilómetros que vienen siendo mantenidos como en contrato de niveles de servicio. Y lo que nos llama la atención, y obviamente de manera positiva, es que conforme han ido pasando los años, el Estado ha seguido impulsando estos contratos de gestión de conservación por niveles de servicio, ¿no? Y la idea es que obviamente siga en aumento. Y en el caso de la red vial concesionada, de manera muy gráfica, hablamos hace un par de láminas que tenemos alrededor de 6.700 kilómetros de red vial concesionada, y de la red vial concesionada casi muestra una tendencia similar. En la mayor parte recibe actividades de mantenimiento y solamente algunos años en específico recibieron la rehabilitación y mejoramiento y construcción, que fueron cuando iniciaron la mayor parte de contratos de concesión entre el 2006 y el 2011, ¿no? Y para tener una idea un poco más clara cómo se compone el mantenimiento vial de la red vial concesionada, lo mismo, los datos de la línea amarilla pasan a ser aquí los datos de esta línea que estoy señalando con el cursor en la gráfica de la derecha, y tenemos que la red vial concesionada la conforman 4.000 kilómetros al 2019, 4.600 kilómetros lo conforman o lo suman las carreteras que son cofinanciadas, ¿no? Y prácticamente la mitad es en carreteras o concesiones autofinanciadas. ¿Y cómo está nuestra red vial departamental y vecinal? Bueno, si bien es cierto, como vemos, ha venido conforme han pasado los años, ha venido incrementando la cantidad de kilómetros que se han ido interviniendo. Es importante mencionar, por ejemplo, que tenemos de la red vial departamental pavimentada apenas 3.600 kilómetros y está no pavimentada alrededor de 23.000 kilómetros. Y en el caso de la red vecinal, que es el país color naranja, obviamente por ser una red de menor orden, apenas tenemos pavimentada 1.800 kilómetros contra 111.000 kilómetros que están no pavimentados. Entonces, todas estas gráficas, vale la pena la aclaración, están hechas a raíz en base a la base de datos que están tanto en Provida Nacional como en Provida Descentralizado, y la mayor parte de ellos están actualizados hasta el 2019 en la web, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el marco en qué tipo de vías nosotros tenemos, nos estamos moviendo como ingenieros viales en lo que se llaman los proyectos de conservación, ¿no? Entonces, entrando ya en los contratos de conservación vial en el Perú, tenemos que específicamente en el caso de concesiones viales, actualmente tenemos 16 concesiones viales
y de las cuales, por decir los números más importantes, que tenemos más de 6.700 kilómetros concesionados, de las 16 son concesiones, son 6 concesiones autosostenibles o autofinanciadas, 10 son cofinanciadas. Por ejemplo, que la carretera más extensa es la carretera Ixa Norte, de más de 955 kilómetros, que la concesión de menor plazo es de 15 años, que hay 2 casos de ello, que la próxima concesión a culminar es en el 2022, que es la de Buenos Aires-Calchaque, y que la última concesión que se adjudicó, como comenté al inicio de la charla, fue en el 2014, que vino a ser la longitudinal de la Sierra del Tramodón, ¿no? ¿Y qué tenemos con relación a los contratos de servicio, de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicio? Pues es importante mirar estas noticias, ¿no? Estas notas. En el 3 de septiembre del 2019 salió una noticia diciendo que el MTC con el proyecto ProRegión articularán redes principales nacionales que conectarán con la Panamericana, longitudinal de la Sierra, y se van a pavimentar 15.000 kilómetros, indicó la ministra de Transportes en aquel momento. Y iban a ser un poco más de 52 proyectos. A fines del año pasado, el MTC indicó que el programa ProRegión iniciaría en 2020 haciendo mejoras en 15 corredores logísticos. Entonces, lo que quiero mencionar acá es que, si bien es cierto, la mayor parte de los que estamos inmersos en este rubro vial, antes eran los contratos de concesión vial y los contratos de gestión por niveles de servicios que eran administrados por Provía Nacional. Se abrió un nuevo esquema a través de Provía descentralizado, que era el ente del Ministerio de Transportes, que tiene a cargo ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, estos programas ProRegión, esto también está en la web, son alrededor de 42 corredores viales, son más de 15.000 kilómetros. Bueno, aquí se muestran 31, pero en la web uno puede ver en qué lugar están ubicados. Y podríamos tener como referencia a nivel general de la inversión en la red vial del Perú, según datos del ministerio, es que, por poner una cifra, en el 2019 se ejecutó históricamente más de 7.000 millones de soles en inversiones, de lo cual 6.000 millones fueron para carreteras y puentes, o sea, estamos hablando del 63% del presupuesto actual, y que la meta para el 2020 es llegar al 88% de la red vial nacional pavimentada, y también hay una meta en base a la red vial departamental. Entonces, a lo largo de esta charla, he procurado hacer unos comparativos de algunos contratos y servicios para situarnos un poco sobre algunas semejanzas y diferencias que hay entre algunos de ellos, que es importante comentar. Por ejemplo, aquí he puesto un servicio de gestión de mejoramiento y conservación por niveles de servicio que se firmó y se adjudicó en enero de 2020, estuvo a cargo de Provía Nacional. También tuvimos este año, en febrero, un servicio de gestión y mejoramiento y conservación por niveles de servicio para un corredor vial alimentador en Tumbes, el cual estuvo gestionado por Provía descentralizado. Y bueno, comentando lo mismo que ya indiqué anteriormente, ¿no? Y si hablamos de concesión vial, la última que fue entregada por gestión de proinversión fue en mayo de 2014, que es la longitudinal de la Sierra. Entonces, me gustaría proseguir con algunos conceptos que considero que son clave para situarnos en este tema de toda la gestión de infraestructura. Entonces, existen diversos tipos de trabajos que los contratistas o concesionarios realizan en un contrato de conservación, ¿no? Entonces, tenemos todo lo que está relacionado al mantenimiento vial, y dentro del cual está el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico inicial, o comúnmente que a veces se le denomina como una puesta a punto, el mantenimiento periódico que está desarrollando en diversos años, por ejemplo, en el año 5, 8, 10, dependiendo de lo que se determine, de lo que determinen los parámetros funcionales y estructurales de algunos elementos de la vía, y el mantenimiento de emergencia, que como su mismo nombre lo dice, básicamente atender
eventos de la naturaleza. Por otro lado, también están todos otros procesos que son los de operación vial, que es la administración y cobro de peajes, administrar las estaciones de pesaje, que son las que controlan que los vehículos cumplan la normativa en pesos y medidas, todo lo que es la atención al usuario, postes SOS para justamente, si en algunas emergencias los usuarios tengan a quién llamar para pedir auxilio, y también todo lo que corresponde a la vigilancia del derecho de vía, ¿no? Tenemos otro tipo de actividades que son de mejoramiento. En algunos contratos también incluyen actividades de mejoramiento, que básicamente son, en algunos casos, estos son unos ejemplos solamente, que consideran modificación y geometría de la carretera, construcción y adecuación de puentes, adecuación de obras de drenaje. En otros proyectos también consideran, sean concesiones o contratos, por niveles de servicio, han habido actividades de rehabilitación. En algunos contratos, no en todos, existe también dirías el concepto que existe en el contrato, referido a obras accesorias, que son básicamente obras de estabilización en talud superior, talud inferior, y también obras de seguridad vial. Y en algunos contratos de concesiones principalmente también están referidos que se pueda incorporar vías de evitamiento e intercambio vial, ¿no? Entonces, todo lo que he querido colocar acá hace referencia a diversos tipos de actividades que se pueden o que se hacen como parte de la gestión de la infraestructura vial, ¿no? Y lo que quiero mostrar o comentar es que todas las actividades contribuyen a mantener y cumplir los niveles de servicio y otras obligaciones propias de cada contrato, ¿no? Perdón. Entonces, si hablamos de niveles de servicio, los niveles de servicio son el mecanismo por el cual se evalúa la gestión del contratista concesionario. Esa es la razón de ser de un nivel de servicio, pero estrictamente, ¿qué es un nivel de servicio? Bueno, según el Manual de Conservación del MTC del año 2014, textualmente indica, ¿no? Los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía y que normalmente se utilizan como límites admisibles. Esas dos palabras son fundamentales, ¿no? Hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad. Me quedo también con esta línea que están subrayadas, que los niveles de servicio son propios de cada vía y de cada contrato, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante en las siguientes láminas cómo es que se ejemplifica esto. Y dentro de la clasificación de los niveles de servicio, al menos en el Perú, tenemos dos tipos de niveles de servicio. Los niveles de servicio individuales, que son aquellos que están referidos a aspectos particulares de la superficie de rodadura, por ejemplo, el estado de los drenajes, de la seguridad, y lo que vendría a ser el nivel de servicio global, o, bueno, no está escrito aquí, pero para el caso de concesiones, el nivel de servicio global, y para el caso de servicios de contratos de conservación por niveles de servicio, lo que le denominan el nivel de servicio de contrato. Lo que finalmente, ¿qué son ambos? Es un porcentaje, es un indicador que es un porcentaje que se calcula para cada tramo y para toda la carretera en servicio, que nos da un número, es un índice de cuál es el cumplimiento en general del tramo, ¿no? Con respecto a la gestión del contratista. Entonces, me gustaría, antes de pasar a los niveles de servicio en general que tenemos para cada elemento en la vía, me gustaría hacer esta interrogante, ¿no? O sea, ¿qué características deberían tener los niveles de servicio? Y realmente he tomado este concepto de algo que se está viendo actualmente, y es que los niveles de servicio deberían ser SMART, ¿no? SMART por la abreviación de las siglas siguientes. O sea, un nivel de servicio para poder evaluar y medir la gestión de un concesionario o de un contratista conservador, debería ser simple y específico. O sea, no debería llevar a dudas sobre su interpretación. ¿Qué otra característica debería tener el nivel de servicio? Que deberían ser índices medibles, o sea, que no solamente tengan un componente cualitativo, sino cuantitativo. Que sean también apropiados y alcanzables, ¿no? Esto sobre todo después de realizar tal vez algunas actividades de puesta a punto, mantenimiento periódico u obras, ¿no? Que sean realistas sobre todo, eso es importante. Y
temporales, o sea, que se pueda, que tanto supervisor como contratista puedan evaluar el comportamiento a lo largo del tiempo de estos niveles de servicio y identificar los puntos de mejora, ¿no? Entonces, a eso me refería con que deberían ser SMART, lo que se le denomina hoy en día a algunos indicadores, y no solamente los niveles de servicio, sino esta terminología se utiliza para los diversos KPI en varios proyectos, ¿no? Entonces, si hablamos de los niveles de servicio individual, los niveles de servicio individual están referidos a cada elemento de la vía, llámese calzada, berma, drenaje, puentes, derecho de vía y seguridad vial. Y todos ellos, y la evaluación de todos y cada uno de estos parámetros permiten calcular el nivel de servicio de tramo o el nivel de servicio global de la carretera, ¿no? ¿Qué niveles de servicio tenemos a nivel de calzada? Bueno, en realidad para cada elemento de la infraestructura tenemos muchos, ¿no? Nombraré básicamente algunos, por ejemplo, el ahuellamiento, los hundimientos, los parches, la existencia de material suelto, el IRI, las deflexiones. No voy a entrar en detalles muy específicos sobre estos puntos por lo corto del tiempo, tal vez, pero sí es importante recordar lo que comentaba al inicio de la charla, ¿no? Todos estos niveles de servicio, y principalmente las que he colocado con un asterisco en esta lámina, es que no todos estos niveles de servicio son iguales para todos los contratos, ¿no? Por ejemplo, en el caso y tomando solamente un parámetro, que es el ahuellamiento, en el caso de IRSA Norte, el nivel de... Bueno, primero hablemos del ahuellamiento, que básicamente, o en términos muy simples, es la depresión longitudinal que podamos encontrar en la zona donde transitan las huellas de los vehículos. Se mide con una regla de 1,20 m y se clasifican según contratos, según lo que indique cada contrato, su severidad, ¿no? Entonces, si podemos ver en el caso de IRSA Norte, por ejemplo, en la longitudinal de la Sierra Tramo 2, y en el caso de una concesión, y para estas 2 o 3 siguientes láminas haría un comparativo, entre una carretera cofinanciada que se adjudicó por el año 2005, la última carretera que se concesionó, que fue en 2014, cofinanciada también, y también haré un comparativo en algunos casos con una carretera autofinanciada, que en este caso es la de Bioquilca a la Concordia en la frontera con Chile. Entonces, para el caso de ahuellamiento, la forma de medición y lo que es diría ser el nivel de severidad en lo que clasifica el contrato es similar, ¿no? Sin embargo, no todos los niveles de servicio en calzada, como les comentaba, son iguales específicamente en este caso en el comparativo, para todas las concesiones. En el caso, hay concesiones en las cuales se especifican, como estoy señalando aquí con el mouse, qué niveles de servicio o hasta qué porcentajes o índices se deberían atender como mantenimiento rutinario y periódico. En el caso de la longitudinal de la sierra, o en el caso del IRI, nos indica que en periodo de concesión se debe cumplir, el IRI debería ser menor o igual a 3.5 metros por kilómetro. Y si miramos lo que indica, en el IRI, 3.5 metros por kilómetro de IRI media deslizante, o sea, estamos hablando de las mediciones en 1 kilómetro, ¿no? El promedio de 10 mediciones de IRI cada 100 metros. En el caso de la longitudinal de la Sierra Tramo 2, podemos ver que no se evidencia una diferenciación entre qué niveles de servicio no hace una diferenciación con respecto a mantenimiento rutinario y periódico. Inclusive vemos otro cambio, ¿no? Que en el caso del IRIS, el regulador les evalúa la rugosidad cada 100 metros. Y inclusive los niveles de servicio en calzada también, en el caso de la concesión de Bioquímica La Concordia, muestran una diferencia un poco, también diferenciando las actividades de puesta a punto si son obras nuevas, ¿no? Entonces, obviamente esto obedece a un perfeccionamiento de los contratos, a unas lecciones aprendidas que se han ido teniendo a lo largo de los años y que ha tenido en cuenta por inversión y seguramente el regulador y el concedente. Ahora, en lo que refiere a la calzada,
me gustaría hacer hincapié en un par de temas que están relacionados a la evaluación de los pavimentos y a la evaluación y a la gestión de pavimentos en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden medir los niveles de servicio en calzada? Sea que sea un parámetro exigible o sea que sea un parámetro autorregulado por el propio contratista. Nosotros, para evaluar el pavimento, tenemos evaluaciones funcionales y estructurales. Entonces, la pregunta que trasladaría es, ¿las mediciones en calzada las deberían ser manuales o con equipo? ¿No? Y esto principalmente va a obedecer a las exigencias específicas contractuales que hay en cada contrato, en cada proyecto. Va a depender de la longitud del tramo, va a depender del tiempo que tenemos para realizar una medición, va a depender de cómo estamos evaluando el proyecto, perdón, la carretera, si a nivel de red o a nivel de proyecto. Va a depender si necesitamos medir en paralelo otros parámetros, el IRI, el abollamiento. Tenemos que conocer el margen de error que pudiera haber en el caso de que utilicemos equipos o las restricciones. El estado de la infraestructura, obviamente no sería lo mismo evaluar los niveles de servicio en una carretera que apenas tiene 2 años con alguna carretera que ya tiene más de 30, 40 años en servicio y que está completamente deteriorada. También dependerá si lo hacemos manual o con equipo, con el nivel de seguimiento que le vamos a hacer ese parámetro a lo largo de todos los años, del periodo de contrato. Y, ¿por qué no?, del recurso económico disponible, ¿no? En el caso del elemento de bermas, se miden algunos parámetros similares, no todos son los mismos. Por ejemplo, aquí no se mide el IRI, pero es básicamente, y lo comento a consideración, hay algunos criterios que me gustaría hacer hincapié, que es bueno tener en cuenta, ¿no? Perdón, regreso a la lámina anterior solamente para citar algunos de los más importantes, que llámense los hundimientos, la existencia de material suelto para que no haya accidentes, que no haya una reducción del ancho de superficie rodadura, el de nivel berma calzada y el desprendimiento de la superficie en las bermas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta desde mi punto de vista? El desnivel que tenemos en calzada berma, ¿no? Hay contratos que permiten un desnivel calzada berma muy específico, pero yo recuerdo que algunos proyectos o la concepción de algunos proyectos hace más de 7 u 8 años hablaban de que, o algunos proyectos de ingeniería hablaban de que se generaba adrede un desnivel de calzada berma por cuestiones de seguridad vial, ¿no? Inclusive un cambio de material en la berma. Hay otras metodologías, otra forma de evaluación, yo creo, en estos momentos, en la cual más bien lo que tratan en carreteras nuevas o cuando se rehabilitan o se hace mantenimiento periódico, de generar todo lo contrario, ¿no? Más bien eliminar el desnivel calzada berma. Bueno, es un criterio que tiene mucho para conversar sobre eso, pero es importante estarlo monitoreando, ¿no? El material en bermas, porque llámese del mismo material que pueden colocar los usuarios o material acopiado a veces por las cuadrillas, ¿no? El ancho, sobre todo, porque en muchas carreteras de las que tenemos en el Perú ahora, muchas de ellas no cumplen con los parámetros según el manual de diseño geométrico actual, ¿no? Y básicamente porque son carreteras que se han construido hace 30, 40 años, y lo que se priorizó en su momento, más que el diseño geométrico y la seguridad vial, fue dar una transitabilidad en carriles a veces de hasta 3 metros de ancho solamente. En respecto a los niveles de servicio de drenaje, estos evalúan si existen fallas estructurales, socavaciones, pérdida de geometría, que no haya obstrucción de libre escurrimiento y que no hayan fallas hidráulicas, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría comentar sobre la parte de drenaje? Antes de pasar a las consideraciones, ¿qué elementos conforman lo que vendría a ser el drenaje? Los subdrenes, las zanjas de coronación, las cunetas, las alcantarillas, los badenes, ¿no? Y otro tipo de estructuras, en realidad. Perdón. Entonces,
¿qué es importante tener en cuenta? El subdrenaje. Y el subdrenaje desde su concepción como diseño, ¿no? Para una carretera que se está rehabilitando, construyendo. Y obviamente también para el tema del mantenimiento. El tema de la descarga de las cunetas o descarga de zanjas de coronación. Si es que tuvieron cuando se construyeron elementos de disipación o si es que es necesario incorporar algunos durante el periodo de conservación, ¿no? Evaluar la posibilidad de que si es que no consideraron los proyectos en la puesta a punto, construir estructuras de protección en entrada y salida, que son finalmente cuando generan periodos de lluvia o fenómenos extraordinarios como el fen costero, la ausencia de estructuras de protección y entrada hizo colapsar muchas alcantarillas, ¿no? Hay que tener en cuenta el dimensionamiento, y no solamente llevado a la capacidad hidráulica en base a un análisis meramente de ingeniería y con todos los aspectos hidráulicos y de hidrología, sino también pensando ya en lo que vendrían a ser las labores de conservación. Si mal no me equivoco, creo que ahora se permite hacer cambios de alcantarillas CMC justamente para que a un tamaño de 24 o 36 pulgadas, que son existen alcantarillas de esas dimensiones a lo largo del Perú, y hoy en día se vienen en algunos casos reemplazando por unas más grandes para que pueda entrar la gente a hacer la limpieza, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta lo que ya comentamos, o sea, para hacer las labores de conservación de drenaje y subdrenaje, incluso desde la etapa de la construcción, hay que evaluar el tema de si voy a tener accesibilidad para poder ingresar, con qué frecuencia lo voy a hacer y cuál va a ser el alcance de esos trabajos, ¿no? En el caso de los puentes, tenemos también varios parámetros en específico de lo que se tiene que buscar que se cumplan, ¿no? Se tiene que evitar el deterioro del sobrepiso, deficiencias injuntas, que no haya obstrucción de libre escurrimiento también en los cauces, que no se generen socavaciones de fundaciones, deterioro en los enrocados, ¿no? Y básicamente las partes que conforman los puentes, ¿no? Los pilares, el cabos, estribos, enrocados, superficie de rodadura, bueno, están aquí solo algunos, las estructuras metálicas y todo. Toda la estructura, como la subestructura, la superestructura, todo como elemento del puente tiene que ser continuamente monitoreado y mantenido, ¿no? Y en el caso de los puentes, me gustaría comentar sobre la problemática que existe en las juntas y en muchos puentes del Perú, ¿no? Y es que vuelvo a relacionar también en este recuadro el primer punto con el último, ¿no? La antigüedad de los puentes es lo que muchas veces genera que haya que las juntas se desprendan, que eso genere a su vez problemas en las losas de aproximación, en el tablero mismo, ¿no? También debemos tener en cuenta de evitar las erosiones y socavaciones, no solamente en los estribos, sino también en las zonas próximas, antes y después, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta la necesidad de defensas ribereñas, evaluar siempre el dimensionamiento y la longitud de los puentes, ¿no? Muchos de los que estamos en este rubro ya sabemos que hay muchos puentes que se han construido y en la longitud mínima y que hoy en día si no han colapsado aún por efecto de socavación del río, están próximos en un periodo siguiente de lluvias a sufrir una socavación importante, ¿no? Justamente porque están en zona de curva, en zona de angostamiento. Hay que hacer un monitoreo importante de las estructuras metálicas para evitar la corrosión, ¿no? del acero. En el tema de seguridad vial, básicamente se estructuran los niveles de servicio, se miden para tres tipos de estructuras, ¿no? Para todo lo que es la señalización horizontal, la señalización vertical y los elementos de encarrilamiento de defensa. En el caso de la señalización vertical y elementos de encarrilamiento y defensa, el supervisor evalúa que no hayan elementos faltantes, de que no hayan deterioros, que se evalúa la reflectividad de las señales verticales, de los paneles, de las láminas específicamente. En el caso de la señalización horizontal también se evalúa la reflectividad para que la demarcación horizontal sea visible al ojo del ser humano durante la noche. También debe haber obviamente una visibilidad diurna, se evalúa el desgaste,
el contraste de la pintura contra el pavimento y obviamente la pérdida de tachas también. ¿Qué aspectos importantes relacionados a la seguridad vial es importante tener en cuenta? De que hoy en día debería haber una actualización, mejor dicho, ha habido una actualización de la normativa en términos de señalización vertical que hace que muchos elementos de este tipo prácticamente estén incumpliendo a lo largo de todo el Perú y en muchas carreteras, inclusive de la red vial departamental y vecinal, ¿no? También hay una actualización de guardavías, o mejor dicho, los elementos de defensa, ¿no? Creo que todos tenemos conocimiento que básicamente las barreras de seguridad que obedecen a un diseño, justamente para proteger al usuario ante un posible choque, se están considerando solamente para los proyectos nuevos, o sea, donde se construyen carreteras nuevas, o donde se hace un mantenimiento periódico o una puesta a punto, pero estamos todavía con el conjunto de guardavías a lo largo de todo el Perú que están en estado en la etapa de conservación, ¿no? Es importante también tener en cuenta el tema de la esquiva reglamentaria, ¿no? Su diseño, su conservación, el tema de toda la problemática que se genera en los accesos no autorizados, en las zonas urbanas con el desprendimiento de gases de la señalización horizontal, vandalismo en lo que es la señalización vertical. Y a raíz de uno de los documentos que se actualizó y se generó fue el Manual de Seguridad Vial en el año 2016, que hablaba ya también de incorporar inspecciones de seguridad vial y auditoría de seguridad vial también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto y ver cómo se encamina a futuro en los diversos proyectos, tanto de concesión vial como en los contratos por niveles de servicio. Y obviamente que en términos de seguridad vial siempre va a haber una necesidad de implementar nuevas estructuras, ¿no? Para mejor dicho, para evitar que hayan accidentes, fallecimientos por choques, atropellos, ¿no? Y algunas de esas obras son puentes peatonales, zonas de adelantamiento y sobreanchos, estamos hablando de retornos, de pasos a desnivel, ¿no? En el caso del derecho de vía, lo que se evalúa como nivel de servicio es que no existan erosiones, sedimentos, obstáculos, el tema de la altura de la vegetación, principalmente por un tema de visibilidad en curvas y para que el tema de la vegetación no tape las señales verticales, que no hayan obstáculos, residuos, para que no generen accidentes en el derecho de vía y también porque muchas veces los residuos, que no son menores, pueden terminar generando problemas de inestabilidad en el derecho de vía, ¿no? Y también el agua empasada, porque finalmente el agua es uno de los principales enemigos del pavimento, o mejor dicho, de toda la infraestructura vial, ¿no? Entonces, en términos de derecho de vía, es importante tener en cuenta lo relacionado a la liberación de predios, ¿no? O sea, aquí PACRI, que forma parte del Ministerio de Transportes, tiene una labor muy importante por acelerar esos procesos, para impulsar no solamente en la etapa de construcción, sino durante la conservación de la carretera, que a veces hay que hacer obras de estabilización y no se pueden hacer algunas obras porque no hay liberación de terreno, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces se hacen invasiones en el derecho de vía y generan obstrucción en algunos elementos como alcantarillas, puentes, se hacen obras, tiendas, casas, se instalan postes de luz sin autorización, ¿no? A veces hay mucha contaminación en el derecho de vía, en zonas urbanas, y trayendo la misma idea que comentaba en el tema de seguridad vial, ¿no? Todo obstáculo puede generar inseguridad vial para el usuario, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es importante mirar con detenimiento. Entonces, hasta aquí fue que quise comentar algunos aspectos que considero importante que se deben tener en cuenta en lo que refiere a los niveles de servicio individuales. Y en lo que refiere al nivel de servicio global, he dividido en lo que vendría a ser para una concesión vial y en la próxima lámina para el nivel de servicio de contrato para un contrato de gestión vial. Entonces, hablábamos que el nivel de servicio global es un indicador que le da al regulador
y al concedente, obviamente, al que entrega la carretera a cargo, de cuán bien está haciendo la gestión el contratista. Entonces, para hacer el cálculo de este nivel de servicio global, en una carretera, hablaré del procedimiento muy rápidamente, es que primero se tiene que subdividir la vía en subtramos, y esto a su vez en secciones de 1 kilómetro. Luego se pasa a definir el tamaño de muestra, que en este caso 10% de las secciones del subtramo, y se eligen al azar. Luego cada subtramo se divide en secciones de 100 metros, que vendrían a ser los hectómetros, y se evalúan todos los subtramos que dieron en ese sorteo, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de lo que indique el contrato de concesión en este caso, porque ahorita estamos hablando del contrato de concesión, se afectan por unos parámetros de ponderación para determinar el grado de incumplimiento de un subtramo. Y obviamente el nivel de servicio global de un tramo va a calcularse restándole a 100% el porcentaje de incumplimiento que se ha obtenido. Esto, por ejemplo, es un extracto de cómo lo que indica el contrato de la longitudinal de la sierra, de tramo 2, ¿no? Entonces, una vez que hemos obtenido el nivel de servicio global de un tramo, tenemos que, para calcular el nivel de servicio global de toda la concesión, se calcula ponderando de acuerdo a la longitud de cada tramo, ¿no? Y se redondea al correspondiente entero. Entonces, estos coeficientes de ponderación son muy similares en las concesiones. Por ejemplo, un coeficiente de ponderación es con cuánto lo castiga a un defecto, a un hectómetro que yo tenga en la calzada, que es la representación, en este caso, cuando se habla en el ejemplo de los coeficientes en IRSA Norte, que es la C en calzada, el coeficiente es 100%, en Berma es 40%, o sea, un defecto en calzada le otorga menor ponderación, en el drenaje sí le da mayor ponderación, que es un 80%, la faja de derecho de vía un 40% y seguridad vial 80%. Entonces, si vemos, al parámetro al que se le da más ponderación es a la calzada, ¿no? Y esto es similar para los contratos, en este caso, en algunos contratos, para el comparativo que estoy haciendo en este ejemplo, para la longitudinal de la sierra del tramo 2 y para el del Bío Quilca La Concordia, ¿no? Importante lo que indica el afiche final, ¿no? Que de la lámina. Para calcular el nivel de servicio global solamente se evalúan en las concesiones un 10% de la carretera. ¿Qué quiere decir eso? De que generalmente en las concesiones se evalúan los niveles de servicio en este momento semestralmente, y Ocitran terceriza esa labor de evaluar y calcular el nivel de servicio global. Hace unos 2 o 3 años viene subcontratándolo con una empresa de ingeniería y se evalúa el 10%. ¿A qué me refiero? De que si una carretera tiene 500 kilómetros, se evalúan solamente 50 kilómetros de la carretera, ¿no? Entonces, eso para algunos, para otros, consideran que es muy poco el porcentaje que evalúa. ¿Por qué? Porque lo que podrían decir es que, oye, pero si estamos evaluando el 10% solamente, y bueno, son secciones elegidas al azar finalmente, podemos tener un número que no represente tal vez un índice respecto a la condición real de la concesión o del tramo de la carretera. Bueno, es un tema que ha estado en materia de discusión durante muchos años, ¿no? Y el nivel de servicio global, sigo con el comparativo, en algunas concesiones cambia o es diferente para algunos subtramos, y en algunas, por ejemplo, en IRSA Norte es 95% hasta el año 25, pero en algunos contratos es 90%. En la longitudinal de la sierra es para todos los subtramos, para los 20 años es 95%, y de igual forma en este caso, para la concesión de Bío Quilca La Concordia, ¿no? El símil del nivel de servicio global en los contratos de conservación o gestión por niveles de servicio vendría a ser el nivel de servicio del contrato. Y básicamente tiene la misma concepción, ¿no? Se subdivide la vía en tramos de 1 kilómetro,
en los hectómetros, se hace un sorteo y se evalúa también el 10%, ojo, se evalúa el 10% de la longitud afectada, y en este caso, aquí sí hay una diferencia, ¿no? Que para el cálculo del nivel de servicio del tramo, que obviamente va a servir para el cálculo del nivel de servicio del contrato, este es un ejemplo del contrato, de un contrato que adjudicó Provías en Suyana Tumbes, y seguramente podrían haber otros contratos similares. En este recuadro se puede ver de que se da un peso, una ponderación distinta y prácticamente para varios de los elementos, ¿no? O sea, es más específico de alguna forma, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias que se tienen con respecto a la evaluación de un nivel de servicio global, digamos, ¿no? Entonces, ese es un cálculo distinto que se hace con respecto a la ponderación y se obtiene el nivel de servicio del tramo. Ahora, ¿cuál es una de las particularidades que tienen este tipo de contratos? Es que el pago mensual que se hace al contratista viene siendo calculado de esta forma, ¿no? El pago mensual del tramo es el monto ofertado en el tramo por mes por el nivel de servicio que se consiguió en ese mes. Entonces, ¿por qué aclaro sobre el mes? Tal vez no lo comenté en la lámina anterior, pero, o sí, lo comenté con respecto a la frecuencia con la que se evalúa el nivel de servicio, con la que el regulador o supervisor del concesionario le evalúa el nivel de servicio. Entonces, cuando el concesionario evalúa el nivel de servicio y no cumple, obviamente se genera un trámite respecto a que tiene que subsanar las observaciones, porque si no, se le restringe el pago del pago anual por mantenimiento y operación, el cual, si mal no me equivoco, en las concesiones es un pago trimestral. En cambio, en los contratos de gestión por niveles de servicio, en este caso, Provía Nacional hace pago mensual al contratista y el pago se ve afectado directamente por el nivel de servicio que se obtenga. Y más aún, incluso, ese tipo de contratos dan la posibilidad de que existan penalidades si es en el caso de que se encuentre un incumplimiento por parte del contratista conservador, ¿no? Es otro tipo de metodología, procedimiento para medir la gestión de un contratista. Seguimos, el porcentaje que se evalúa, igual, 10%, ¿no? Entonces, hemos hablado o he hablado sobre algunos temas que tienen similitud y diferencias entre los contratos de concesión por niveles de servicio, o mejor dicho, los contratos de concesiones y los contratos que se vienen gestionando por niveles de servicio actualmente. Algunas de esas similitudes y diferencias ya las he comentado, ¿no? Y algunas de ellas son, ¿no? Mira, no siempre existe la misma cantidad de niveles de servicios definidos por parámetros o por concesión o por contrato de los proyectos que son administrados por Provía Nacional y Provía Descentralizado. Ya hemos visto que hay diferencia en la fórmula de cálculo para el nivel de servicio global o del contrato, que existen diferencias en la metodología de emisión de los defectos. Obviamente también varían los límites para cada parámetro. Lo que comentaba hace un momento, la frecuencia de cálculo y evaluación de la supervisión de los niveles de servicio. Existen diversos plazos de subsanación de los defectos. En algunos contratos varía, como lo hemos visto, el nivel de servicio global por tramo, por año. También hay afectaciones o penalidades en algunos casos y también lo veíamos láminas atrás de que algunos niveles de servicio están diferenciados para rutinario y para mantenimiento periódico. ¿Qué me gustaría comentar como que deberíamos tener o centrar nuestra atención sobre algunas zonas de la carretera que son importantes, ¿no? Como son las zonas inestables, las zonas urbanas, las zonas de alta sinuosidad y subidas a la cordillera, las zonas de intercambios viales o a pasos a nivel, y también las zonas de alta accidentabilidad, ¿no? Todas estas zonas, que probablemente solo algunas de las que he mencionado acá, se debe hacer un seguimiento constante, monitoreo, porque muchos de los fenómenos o eventos que se generen en esos lugares van a provocar
o van a traer como consecuencia de que se incumplan los niveles de servicio, ¿no? Y más allá de los niveles de servicio, inclusive otro tipo de parámetros de control, como la liberación de la transitabilidad a las 6 horas, a las 24 horas, o los auxilios mecánicos no pueden pasar cuando hay algún tipo de eventos. O sea, a lo que quiero llegar es que, si bien es cierto, probablemente todos los contratos tienen 50, 100, 200, 500 kilómetros de longitud dependiendo, siempre vamos a tener zonas muy específicas que hay que, diríase de manera coloquial, tratarlos con pinzas, ¿no? Porque se tienen que idear la manera de generar estrategias para atender esas zonas, ¿no? Entonces, ¿cómo conversa todo esto con la gestión de la infraestructura vial? Lo he querido colocar de esta forma, ¿no? ¿Qué hace parte de la gestión de la infraestructura vial? La gestión, definitivamente, todo lo que se hace en relación a la gestión de pavimentos, ¿no? Pero no es solamente la gestión de pavimentos. Hay tal vez un concepto un poco sesgado de que la gestión de infraestructura es solamente hacer una buena gestión de pavimentos y se acabó. No, porque parte de la gestión de la infraestructura vial también, como comentaba hace un momento, es que también el contratista o el concesionario maneja sus emergencias viales, que también hace la gestión del drenaje en los puentes, que también hace la gestión de todos los parámetros de seguridad vial, de las nuevas afectaciones sobre la vía, en el caso del derecho de vía, de toda la parte de la gestión socioambiental, que sabemos que cada vez es más estricta, con el pasar de los años han ido incorporando nuevas normativas, y obviamente, y no menos importante, parte de la gestión de la infraestructura vial es la gestión de inventarios viales, ¿no? Sobre el tema de la gestión de pavimentos, voy a tratar muy puntualmente lo referido a la ocultación de los pavimentos, ¿no? Básicamente, las evaluaciones en los pavimentos se clasifican en destructiva y no destructiva. Bueno, se determina la cantidad de ensayos o frecuencia para evaluar las carreteras. Tal vez la normativa te indica una frecuencia de esos ensayos, pero finalmente el know-how de los especialistas en gestión de infraestructura es lo que te va a permitir determinar si es que voy a hacer más evaluaciones o unas evaluaciones más de manera más específica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si no evaluamos correctamente un pavimento? Bueno, pasa esto, ¿no? O sea, al final el alcance propuesto va a ser menor al requerido, los espesores de refuerzo estructural van a ser insuficientes, los tratamientos superficiales no van a funcionar probablemente, los defectos en el pavimento se van a reflejar sobre las nuevas capas que coloquemos, si es que todo esto se tramitó para un mantenimiento periódico. Vamos consecuentemente a tener un deterioro acelerado del pavimento, una reducción del periodo de la vida útil de diseño, y en el usuario, o impactando en el usuario, una baja servicialidad y confort para los usuarios, ¿no? Y para el Estado, sobrecostos, finalmente, sobrecosto para el contratista, que tendrá que asumir, tal vez, y sobrecosto para el Estado por intervenciones no previstas. Por eso es importante que todos los parámetros a nivel de los pavimentos se les haga un constante seguimiento, monitoreo y control, ¿no? Y una idea que quisiera que asimilemos y la comprendamos del todo es que debemos tener especial cuidado y atención en que las evaluaciones en el pavimento no queden desfasadas en materia de que cuando estas sean utilizadas para expedientes de mantenimiento periódico, ¿no? O sea, no puede pasar que si yo hago una evaluación funcional y estructural en un pavimento, la evalúo en el 2018 y el trámite de aprobación dure 2 o 3 años, se apruebe en el tercer año, cuarto año, y finalmente cuando me toque ejecutar en el año 4 o 5, las condiciones de solicitación de carga y tránsito probablemente variaron. Y obviamente durante esos 4 o 5 años se generó un mayor deterioro en el pavimento. Entonces, ¿qué está pasando? A veces que tanto el regulador como el concedente, en el caso de concesiones, piden una actualización del expediente. Entonces, se cae en un círculo vicioso en el cual presentas un expediente que ha desfasado, se tiene que actualizar, y así sucesivamente. Entonces, hay que entender que el pavimento puede ser noble y puede resistir, puede seguir resistiendo las solicitaciones de carga y
y inclemencias inclusive hasta de la naturaleza, pero no hay que esperar que pase tanto tiempo, ¿no? Y también sobre la gestión de pavimentos me gustaría comentar de que eso no es solo un software, pero como parte de la gestión de pavimentos viales todavía hay no he visto que del todo se hayan implementado algunos sistemas de gestión de pavimentos en diversos proyectos viales, no solamente en concesiones, sino en contratos de conservación. Y probablemente, ¿por qué no se implementan sus sistemas de gestión de pavimentos? Y no estoy hablando solo de un software, aclaro, es porque en realidad no existen débiles políticas gubernamentales o regulatorias que exijan esta implementación, ¿no? También es porque existen premios o incentivos por ahorros que se logren generar al Estado, implementando un sistema de gestión de pavimentos. Puede ser también de que no se implemente porque los plazos de administración son pequeños, de 3, 6 años. Falta capacitación técnica a todo nivel, ¿no? También puede ser por tema de la exigencia en algunos concesionarios, sean autofinanciados o cofinanciados, o porque falta información técnica para incorporar de inicio de proyecto, cuando se han heredado carreteras de hace 10, 20 años. Hay renuencia de profesionales, o a veces porque se quieren resultados tangibles, pero estos se van a tener recién a mediano o largo plazo. Entonces, o porque se tiene una visión de corto plazo. Entonces, y sobre eso me gustaría hacer hincapié en esto, ¿no? Los pavimentos, la vida útil del pavimento no solo depende de la construcción, si bien es cierto es importante, lo es también el monitoreo y control que se le hace desde el primer día a cada pavimento en sí. Entonces, es algo que no se puede obviar y no se puede esperar hasta cuando el pavimento ya esté completamente deteriorado para recién activar los recursos técnicos de ingeniería para ver qué acciones proponer, ¿no? Entonces, les planteo, o sea, al final, ¿implementamos o no implementamos un sistema de gestión de pavimento? Bueno, al final será decisión en este momento probablemente de los contratistas, ¿no? Y también me gustaría comentar, enlazando la idea anterior, de que de la gestión de pavimentos está muy ligada, amarrada, se puede decir, a una gestión no solamente técnica, sino contractual, ¿no? Este gráfico que estamos viendo en estos momentos es probablemente de común entendimiento, que muestra que un pavimento nuevo, mientras que se ejecuten labores preventivas, se va a alargar el periodo de vida útil, ¿no? Que es esta línea roja que se ve acá. Y si esperamos hacer acciones correctivas o incluso de emergencia, ya la vida útil va a ser menor que si hubiese realizado un trabajo preventivo. Obviamente este gráfico lo acompañan muchos gráficos más que hemos podido apreciar sobre el tema de costos, de cómo se puede llegar a reducir costos por intervenir de manera oportuna, ¿no? Entonces, sobre esto me gustaría comentar que toda controversia, discusión técnica que se genera sobre la aprobación de expedientes de mantenimiento periódico finalmente retrasan la ejecución de esas actividades y que eso genera un mayor deterioro en la infraestructura vial, ¿no? Y esto puede agravarse de manera progresiva y lo mismo que comenté anteriormente, finalmente todas esas actividades que se ejecutan terminan costando más, ¿no? Entonces, hay un aspecto importante a tener en cuenta. Sobre el tema de la gestión de inventarios viales, me gustaría comentar o proponer de que poco a poco en el Perú deberíamos tener incorporarnos a la transformación digital también en esta gestión. Hoy en día nosotros, según el manual de inventario del 2016, tenemos dos tipos de inventario, ¿no? El básico y el calificado. Probablemente todos los contratos de conservación por niveles de servicio que fueron del 2016 en adelante hacen referencia a todas las exigencias técnicas a que se realicen este tipo de inventario, ¿no? El calificado, inclusive en los nuevos proyectos de propiedad descentralizada. Pero para contratos de concesión que se firmaron antes del 2016, hoy en día existe también controversia entre la realización de los inventarios viales calificados porque no todos los concesionarios tienen
la información del inventario de los bienes con la misma, de una mejor dicho, de manera homogénea, ¿no? Entonces, cuando hablaba de transformación digital, y he puesto una imagen de referencia solamente de un software, en este caso de un software español, en donde si lo que quiero dar a entender con esa figura es que ya deberíamos dar el siguiente paso para que todo lo que es la gestión de inventarios se maneje de manera más óptima a través de este tipo de sistemas, donde tú puedas conocer en tiempo real qué es lo que hay, ¿no? O sea, no solamente en el pavimento, sino en señalización, en temas de drenaje, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la actualización del inventario? Bueno, este tipo de software también ayuda para eso, ¿no? Ahora, el tema de la actualización del inventario también es importante por dos aspectos principalmente. Porque sabemos que durante el desarrollo de las actividades de conservación hay elementos que se van dando de alta por la construcción de nuevas estructuras, nuevos elementos, y a su vez porque hay elementos a los que se le da de baja. Hoy, no solamente por la construcción, sino por el tema de inclusive temas imprevistos, autorizaciones de uso de derecho de vía que el ministerio da a algunas empresas o autoridades locales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los inventarios viales son una herramienta, porque finalmente es una herramienta que sirve para la gestión de la infraestructura vial y por lo tanto debe estar actualizada, ¿no? Si no tenemos el inventario actualizado, no sabemos qué vamos a mantener. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. ¿Tenemos disponibilidad de información de inventarios viales consolidados y en tiempo real a nivel nacional? Sé que hoy en día el ministerio está solicitando que se le entregue información en determinados planillas o formatos para ingresar a algunos software, ¿no? Pero yo lanzo la siguiente provocación. ¿Por qué aún hoy, teniendo en cuenta que la idea es seguir con este tema de proyección de concesiones viales y contratos de conservación en adelante, años adelante, ¿por qué esperar o dejar a los concesionarios, a los contratistas, la decisión de contratar a un software que te permite hacer esa gestión vial? ¿Y por qué no invertir como ministerio en un software, en el desarrollo de una plataforma en la que más bien sea la administración plena del Ministerio de Transportes y en donde se le diga a los concesionarios y a los contratistas que actualicen allí la información, ¿no? Entonces, y de esa manera hasta se tiene un control más claro, más específico, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo, si el día de hoy, ya que estamos en temas de seguridad vial muy enfocados últimamente, si el día de hoy, solo por poner un ejemplo, si el día de hoy el ministro o el viceministro de Transportes quisiera saber cuántos kilómetros de guardavía por actualizar o cuántos kilómetros de barrera de seguridad vial hay a nivel nacional, probablemente tenga que tomar su teléfono, llamar a sus asesores, a su equipo técnico y buscar la información, consolidar o quién sabe, incluso hasta solicitar a los contratistas, ¿no? Entonces, si no tenemos la información, si no manejamos la información, poco se puede seguir implementando y mejorando en temas de gestión de infraestructura, ¿no? Y como comentaba, ¿no? Al final la gestión de seguridad vial, hoy en día para ello se tiene que tener un enfoque integral. O sea, para garantizar una seguridad vial no basta con tener en buenas condiciones las señales verticales, los elementos de encarrilamiento, ¿no? Toda la infraestructura tiene que estar en buen estado. O sea, y también influye en la gestión de seguridad vial, la gestión de pavimentos que le hemos comentado hace un poco, también la gestión de sectores inestables, la conservación de los elementos de drenaje, qué hay en el derecho de vía finalmente, y todo, los puentes, el entorno, ahí sabemos que hay muchos puentes que se encuentran en zonas o en tramos de alta concentración de accidentes, y bueno, hasta ahora probablemente se hace poco o nada, ¿no? Sobre este tema de la gestión de la infraestructura vial, quisiera comentar que
es importante que como gestores de viales manejemos indicadores, ¿no? Porque son los que nos van a servir para poder tomar decisiones de manera oportuna. O sea, manejar indicadores de gestión vial nos van a garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio, nos va a permitir generar y actualizar los planes de conservación anual, también para establecer, controlar y modificar las frecuencias de las intervenciones rutinarias, generar planes de intervenciones periódicas, lo que hablamos que está relacionado con el sistema de gestión de pavimentos. Se puede mitigar y disminuir el grado de accidentabilidad, ¿no? Porque muchos proyectos tienen la data de accidentes que se van generando a lo largo de la vía. Se pueden optimizar plazos de atención al usuario, distribuir mejor la flota del equipo pesado, inclusive hablar de reducir tiempos en cola cuando sea posible, mantener los estándares de sostenibilidad en el proyecto. O sea, realmente aporta mucho que sea el tipo de proyecto que se maneje, que exista, o en el que uno interactúe, podamos definir y actualizar estos indicadores de gestión vial, ¿no? Y específicamente hay que enfocarse en lo que realmente importa y va a generar beneficios al proyecto. Y cuando digo beneficios, hablo de no solamente económicos para el contratista, sino que se generen beneficios tangibles e intangibles que impacten de manera positiva en los usuarios, ¿no? Cierro para ir culminando ya esta parte de la gestión de la infraestructura vial. En realidad es un tema muy amplio, tanto como nivel de servicio y también como gestión de infraestructura vial. He querido plasmar algunas ideas y algunos conceptos que me parecen importantes. Obviamente hay mucho más. Con este postulado, ¿no? La gestión de la infraestructura vial debería basarse en los siguientes principios. O sea, debería ser integral, como conversaba, ¿no? Y se mostraba en unas láminas anteriores. Debe involucrar todos los aspectos de los niveles de servicio individual, de seguridad vial, de la gestión de los sectores inestables. No debe ser estratégica para permitir planes a mediano y largo plazo. No debe ser sistemática. O sea, y por eso puse esta imagen que la tomé prestada de una presentación que hizo el ingeniero Mauricio Salgado hace poco. O sea, debemos tener un sistema de gestión de infraestructura vial, ¿no? Que está compuesto justamente por profesionales expertos, por un sistema georreferenciado, por los inventarios, manejar nuestra base de datos, tener algunos software, todo eso que nos permita cumplir tener a la mano las especificaciones, todo, ¿no? ¿Qué otro principio debería tener la gestión de la infraestructura vial? Que debería ser que el proyecto sea eficiente, ¿no? Y actuar, hacer más con menos, ¿no? Finalmente. Y que también se impulse a una línea de la sustentabilidad, o sea, de generar acciones que no solamente se concentren en el hoy y en el ahora, sino en el mañana, y no solamente a nivel de conservación de la carretera, sino del medio ambiente, ¿no? Quisiera cerrar ya para terminar básicamente con una lámina de conclusiones, y es la siguiente. O sea, conocemos quiénes son los principales actores dentro de la gestión de la infraestructura vial. Bueno, el concesionario o el contratista, el concedente o contratante, el que entregó la vía encargada, y la supervisión o regulador, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? O sea, también están la SUTRAN, que es la que controla pesos y medidas. También tenemos las autoridades ambientales que nos dan todo lo que es las autorizaciones para canteras, para uso de agua. También está todo lo que hacen las autoridades locales, como las autorizaciones que a veces se hacen en el derecho de vía y que hay que estar revisando, y todo lo que hace Proinversión con el regulador, inclusive antes de firmar los contratos, en este caso de concesión, ¿no? Entonces, hay muchos actores dentro de lo que vendría a ser la gestión de la infraestructura vial. Entonces, pese a que son muchos los factores que intervienen, en realidad son muchos los factores que intervienen para garantizar el éxito de la gestión de la infraestructura vial, pero no basta con que solo uno de ellos cumpla su rol a cabalidad, ¿no? Sino que todos realicen su importante papel en cada gestión que les toque, y sobre todo de manera oportuna, ¿no? O sea, ¿de qué sirve, en mi opinión, de qué sirve de que el ministerio le meta fuerza
a todo el tema técnico y para la actualización de normativas, especificaciones técnicas, como comentaba el ingeniero Sergio Quispe en su charla la semana pasada, si finalmente se van a seguir generando algunas, no digo malas, porque siempre se entiende que toda nueva incorporación de nueva normativa o políticas son para bien, pero a veces ese tipo de implementación de nuevas cosas, o simplemente no solo la implementación, sino del status quo de algunas entidades respecto al avance de las gestiones, hace de que sume por un lado los esfuerzos para mejorar la gestión de la infraestructura vial, pero por otro lado aún se quede estancado, ¿no? Bueno, ¿qué más? Que todos debemos ser cada vez menos reactivos y más proactivos, porque en eso consiste la gestión de la infraestructura vial, ¿no? Actuar oportunamente antes de prever qué daño se puede ir generando. Finalmente, que igual todos los involucrados en el proyecto, en cualquier proyecto vial, deberían valorar no solo las buenas y malas experiencias que se van teniendo en los contratos, para mirar para adelante, ¿no? Sino que se tienen que seguir tomando nuevos y mejores estándares, implementar mejores políticas, estrategias, o sea, lo que voy, no nos podemos seguir quedando como país o como Ministerio de Transporte, tal vez con los mismos tipos de contratos que son, que ya desde ahora conocemos que hay varios puntos que pueden ir mejorando, ¿no? Y finalmente esto, ¿no? O sea, recordemos que el beneficiario final de una buena gestión de infraestructura es el usuario. O sea, el usuario de la vía es el beneficiario, si no decir el más importante, y obviamente todos los procesos, tal vez los que he comentado y muchos otros más, todo lo que haga el Estado desde cada una de sus entidades y el contratista y todos los demás actores, deben conllevar a que se busque que un usuario, una persona pueda transitar en las vías con seguridad y confort, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora he podido identificar? Bueno, en realidad solamente algunas, ¿no? Ahí probablemente habría muchas más. Yo creo que se pueden revisar y replantear algunos niveles de servicio individuales, ¿no? Por ejemplo, también se podría incorporar nuevos niveles de servicio que sean más específicos para evaluar el tema de pavimento rígido u otro tipo de estructuras, ¿no? Que haya una definición sobre la aplicación y cumplimiento de los parámetros que existen en las nuevas normativas en relación a los niveles de servicio que ya están en los contratos, ¿no? En este caso específico para los contratos de concesión. Ahí hay mucha controversia en ese aspecto, ¿no? Que en los manuales de conservación indican algo que no necesariamente concuerda con lo que está en los niveles de servicio de los contratos de concesión. Hay que implementar mucho más mejoras de seguridad vial, ¿no? A lo largo de todos los corredores viales. Y bueno, se tienen que acelerar todos los procesos de liberación de áreas. Como les comentaba, o sea, hay muchos sectores en muchas carreteras del país que tienen sectores en media vía o inclusive ya han perdido casi toda la vía y no se pueden realizar las obras porque a veces o el PACRI no paga o porque simplemente hay una problemática social muy grave, ¿no? Yo creo que se tienen que revisar el tema de los plazos y los trámites de aprobación de los expedientes técnicos, ¿no? Sea de cualquier índole, ¿no? Para tramitar obras de estabilización, para tramitar los mantenimientos periódicos, para tramitar en los mismos cursos, lo que se hace como gestión del derecho de vía. Y creo que es importante que se establezcan, se monitoreen y se controlen estos indicadores de gestión vial, ¿no? Que pueden estar ligados a la cantidad de actividades que se ejecutan, a los inventarios que tenemos y a otros factores, ¿no? Lo que comentaba al inicio, o sea, yo creo que el tema de las concesiones viales se tiene que seguir apostando en ello porque es un modelo económico que ha funcionado independientemente de toda la coyuntura que se tiene actualmente, ¿no? O sea, y para culminar, yo creo que es importante que se sigan considerando la incorporación de nuevas tecnologías en todas las etapas, ¿no? En el diseño, en la construcción, en la conservación y la operación de carreteras.
Bueno, llegué al final. Quiero dar las gracias por haber permitido este momento de compartir con todos ustedes. Unos agradecimientos también a la empresa CQC, Soluciones de Ingeniería, y a la empresa Proyectos de Infraestructura del Norte. Y nada, están mis datos de contacto y por mi parte quedo atento para algunas preguntas o inclusive aportes, como he colocado. ¿No? Yo creo que en este tema de la gestión de infraestructura y los niveles de servicio hay mucho por opinar y por aportar, ¿no? Finalmente uno nunca tiene la verdad absoluta. Y les invito para cerrar, les invito también a compartir, ¿no? A compartir sus experiencias y a seguir de alguna forma enriqueciendo todo el know-how de todos los profesionales técnicos que estamos en este rubro de la infraestructura vial, ¿no? Gracias con todos. Quedo atento. Muchas gracias, ingeniero. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas, solo mencionar que para el siguiente webinar, si tú quieres ser parte nuevamente del Zoom, que es limitado para solamente 100 personas, deberás llenar la inscripción para posteriormente enviarles el link de la conferencia a su correo. No se olviden, si desean certificados de estas charlas, pueden escribirnos al correo capacitación@idecvial.com o al WhatsApp 933 20 37 37. Bueno, ingeniero, pasaremos a la sección de preguntas. Las preguntas fueron planteadas vía Facebook y Zoom, las cuales son las siguientes. De Carlos Osorio vía Zoom. Buenas noches. Una consulta. El programa ProRegión, sus contratos de ejecutor conservador tienen tanta inversión, mejoramiento y conservación. ¿Qué opina de esta combinación de ejecución? Dichos contratos en su mayoría son a 5 años. Bueno, definitivamente, ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha. Hola, ya. Definitivamente es una apuesta que ha hecho, en mi opinión, básicamente respecto a lo que ha consultado, es una apuesta que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Transportes y por lo que se lee y uno puede mirar en las noticias, en que el Ministerio ha firmado convenios con las autoridades locales, con los gobiernos regionales, para poder agilizar justamente lo que hablamos, esta brecha, disminuir la brecha de infraestructura, incorporar y atender de una manera más rápida los corredores viales alimentadores, por ejemplo, ¿no? Es una buena herramienta, sí, o sea, lo ha demostrado, yo creo que, y por eso lo mostré, ¿no? O sea, lo venía haciendo ya Provía Nacional a lo largo de todos los años y entiendo que va a seguir, y ahora se está dando ya no solamente con la red vial nacional, sino con la red vial departamental. ¿Por qué? Porque eso, o esperar que los gobiernos regionales o las autoridades locales hagan la gestión que muchas veces demanda mucho tiempo, y con eso en mi opinión también lo que se hace es sacar un poco ese sesgo político a veces de la identificación de qué proyectos o no se pueden lanzar en las gestiones de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el tiempo tal vez, no sé si por ahí fue la pregunta, yo creo que el plazo de 5 años está en el orden, ¿no? Pues yo he visto contratos de 5 años, de 8 años, hasta de 10 años, ¿no? Entonces, mientras más tiempo, mientras más tiempo tenga un contratista conservador en este caso, probablemente le dé un poco más de herramientas para manejar mejor algunos aspectos del diseño de la propuesta inicial, para la puesta a punto o el mejoramiento o la rehabilitación conforme al tiempo que va a tener de contrato, ¿no? Obviamente, como siempre sabemos, probablemente mayor inversión al inicio del proyecto va a significar, a nivel de construcción o mejoramiento, va a significar una mejor ingeniería, probablemente, mejor proyecto, va a disminuir el monto de intervención de mantenimiento rutinario y o periódico a lo largo de esos años. Entonces, yo creo que en lo que me respecta, considero que es una buena opción, ¿no? y debería seguir en esa línea el ministerio.
No sé si por ahí va lo que consultó el colega. Gracias, ingeniero. Bien, seguidamente tenemos la pregunta de Oscar Leiva, planteada vía Zoom, la cual es la siguiente. Ingeniero, ¿cómo cambiar la mentalidad de los funcionarios de la entidad cuando en un contrato de conservación se presentan riesgos potenciales que puedan afectar la transitibilidad de la vía, pero sobre todo se expone a los usuarios de la vía en cuanto a su seguridad? Estos CRP no son atendidos muchas veces por la no aprobación de parte del supervisor y del AC. A ver, una pregunta bien que considero muy importante y básicamente también desde mi punto de vista, ¿no? Pues, yo siempre suelo hacer este ejercicio, hay que ponernos en los zapatos del que está al frente nuestro, en este caso el supervisor, ¿no? Entiendo que los contratos, por lo que he podido revisar algunos, justamente hay dentro de la propuesta, o mejor dicho, hay un fondo que se puede utilizar para intervenir zonas de riesgo potencial, llámense o por emergencias viales o también por temas de seguridad vial, ¿no? Entonces, entiendo que hacen los requerimientos los contratistas y estos muchas veces llegan y como que se chocan contra la pared, en este caso de los supervisores. Yo creo que va por un tema de poniéndome, como le decía, en los zapatos del supervisor, de que se están protegiendo, o sea, se protegen porque yo supongo que creen que no están teniendo el sustento necesario, tal vez del contratista no lo está enfocando, no lo está presentando como debería ser, o simplemente lo está presentando como mandan los términos de referencia, pero no le es suficiente para poder calificar al supervisor. Entonces, ¿y por qué? Porque adolecemos de qué en el Perú. En el Perú adolecemos de estadística, de información, probablemente, yendo a un ejemplo, ¿no? Si sabemos que en ese sector de 100 metros existe un talud con pendiente negativa o existe un talud inestable que podemos no estabilizarlo definitivamente, pero sí hacer una intervención en la que disminuya la probabilidad de deslizamientos o qué sé yo, probablemente el supervisor diga, sí, pero ¿cómo yo sé que eso es, que lo que tú vas a hacer va a durar 1 año, 2 años, y qué pasa si aquí me quieres pedir lo mismo de aquí en el otro año, si vuelve a pasar? Entonces, hay un temor, hay yo diría un sesgo respecto a qué pasa si autorizo y después me viene atrás a investigar la Contraloría de por qué autoricé, de que estuve confabulado con el contratista. Entonces, ¿por qué? Porque cuando le toque sustentar, sí, mira, el contratista me lo entregó, pero yo lo vi, lo evalué y hasta contraté a un especialista, no sé si existe esa posibilidad, y él calificó que sí, efectivamente calificaba, pero no, regreso a lo mismo, o sea, no hay antecedentes, no hay estadísticas, no hay cuántos derrumbes hay, cuántos accidentes hay en el sector, y se queda sin armas, creo yo, al final para tomar decisiones. Probablemente en los contratos no haya plazos para que el para que el supervisor se manifieste sobre las solicitudes, y finalmente terminan diciendo, no, ¿sabes qué? Atiende, y si hay una emergencia, limpia. Si hay un accidente, bueno, vamos viendo qué pasa. Y lo que pasa al final, que espera, y es un común denominador, ¿no? Mucha gente, a veces en los contratistas, reguladores, el concedente y regulador, espera que hayan accidentes fatales. Y es ahí cuando realmente recién reaccionan. Y es lo que comentaba yo al final, ¿no? O sea, tenemos que ser más proactivos. Y eso tiene que estar desde el ministro de Transportes, y eso tiene que alinear hacia toda la estructura de su equipo técnico en Provía Nacional, Provía descentralizado, ¿no? Obviamente siempre repito esto, entre el marco normativo y legal que ameriten, o sea, no se puede transgredir eso. Eso le podría comentar ahí al colega. Gracias, ingeniero. Bien, pasamos a la pregunta de Augusto Juan Cruz, planteada vía Zoom.
Buenas noches, Yomar. En los proyectos de conservación vial se implementa el libro de ocurrencias. ¿Qué diferencia existe entre un cuaderno de obra y un libro de ocurrencias? Específicamente, ¿qué se anota en este último? He sido testigo que al libro de ocurrencias lo tratan como un cuaderno de obra. ¿Esto es así? Y respecto a la nueva disposición de sobre la implementación del cuaderno de obra digital, ¿también ocurrirá lo mismo con el libro de ocurrencias? Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Tal vez algún colega, corrígame si me estoy equivocando, o lo puede comentar, ¿no? Por lo que he visto, este tema del cuaderno de obra digital ha sido impulsado por el tema por el Ministerio de Vivienda, y para ese tipo de obras. Y, y obviamente porque entrega un montón de ventajas que conocemos, ¿no? Ahora, el libro de ocurrencias, y quisiera hacer un símil porque pasa muchas veces lo mismo también en los contratos de conservación, de concesión, perdón. En las concesiones también existe un libro de conservación y en este caso en un libro de ocurrencias, ¿no? ¿Qué información? Bueno, ¿qué sucede? Que como, creo yo, que como el contrato o los TDRs o los términos o las bases integradas no especifican o no son claros de qué tiene que considerar o qué se tiene que anotar en ese libro, como contratista, como concesionario, lo que tratan de hacer es trasladar toda la información que consideren necesaria para que pueda servir como un sustento para más adelante. Y enlazo esta idea con la respuesta que hice a la primera pregunta. O sea, si es que, por ejemplo, ¿no? El día de hoy ocurrió un deslizamiento de 10.000 metros cúbicos y se le ha presentado un requerimiento para evaluar un riesgo potencial. O se ha presentado un requerimiento para estabilizar la vía con una obra accesoria. Entonces, si bien es cierto, la contraparte probablemente no tenga una autorización o el cargo que le confiere no tenga diría que su función no es a realizar determinadas autorizaciones que involucran ya una aprobación técnica de las cabezas, diría, del regulador o de supervisión en Lima, de Provía Nacional. Lo que termina pasando es que obviamente con todas las buenas intenciones, el libro de ocurrencias sirve como un libro donde tú colocas todo lo que está pasando de importancia en la carretera y que te sirva para sustentar algo más adelante. Ahora, también hay que entender la posición del supervisor. O sea, ellos lo que dicen es, ok, tomé conocimiento, prosigue tal cual te indica tu contrato de concesión o tu contrato de conservación y sigue cumpliendo los niveles de servicio y lo demás, ¿no? Eh, Finalmente, igual también el supervisor anota lo que queda conveniente, pero no termina siendo una herramienta que solucione finalmente los problemas, el libro de ocurrencias. Ahora, para cerrar la idea y de repente no extenderme mucho, el libro de conservación o el libro de ocurrencias, lo que facilitaría en este caso de que se traslade también a este tipo de proyectos, tal cual el cuaderno de obra digital que se está impulsando por el Ministerio de Vivienda. Básicamente lo que te da es una herramienta más ágil, ¿no? De ida y regreso más rápida y sobre todo en respuesta, principalmente porque este tipo de proyectos, todas las carreteras probablemente superan los 50, 100, 200, 500 kilómetros en donde el supervisor no está a tu lado. Entonces, si ya contamos con herramientas como el correo, plataformas en la cual se pueda manejar eso, sería genial, ¿no? O sea, podría incorporar, obviamente todos cualquiera de las dos partes van a decir que hay pro y contra, como todo, como en todo, ¿no? Pero yo creo que se tiene que buscar un consenso en ver para qué uso se le va a dar sobre todo, ¿no? Para eso. Y eso tiene que partir de un acuerdo entre las partes, finalmente, y el supervisor, ¿no? Y que se le ponga en conocimiento al supervisor. Eso por mi cuenta. Gracias, ingeniero. Bien, tenemos seguidamente la pregunta de Marco Leiva Pedraza, pregunta planteada vía Zoom. ¿Qué opinión tiene sobre la propuesta del Colegio de Ingenieros del Perú de que la liberación de predios se incluya en los contratos de los contratistas con el punto debido a la excesiva demora en los trabajos de la DDV?
Bueno, debo confesar que recién tengo conocimiento de eso. Sí, efectivamente, como lo he repetido varias veces en la presentación, es muy lenta, ¿no? Es muy lenta y todos los que estamos aquí sabemos que a veces sentimos tenemos la sensación de que hasta le falta personal a esa área que se encarga de la liberación de los derechos de vida. Repito, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, porque si bien es cierto, lo que está pasando, y solamente para contextualizar, en los contratos de conservación por niveles de servicio, lo que se está haciendo es que se está haciendo un relevamiento completo del derecho de vía georreferenciado. Eso es importante. Y lamentablemente es una acción que se está diciendo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, no podemos ya llorar sobre eso, ¿no? Pero se está partiendo con algo para identificar qué predios, qué elementos, qué postes, no sé, se encuentran a lo largo de los corredores viales, pero qué hacer con lo que ya existía cuando ya me entregaron el contrato, ¿no? O sea, finalmente, yo creo que tendría que evaluarlo bien, porque ¿de qué dependería? A ver, ¿de qué dependería de que la gestión pase con el contratista? De varios factores, ¿no? De que el contratista el que tiene que hacer el primer acercamiento, de que sea el contratista el que haga la negociación. Entonces, también conocemos en que un propietario de un terreno, o qué sé yo, si hablamos específicamente, por ejemplo, ya para no hacerlo, no divagar tanto, de que tenemos que ejecutar un muro de contención y el muro de contención pasa por la propiedad de un señor, y el señor se opone, entonces significa que tendríamos que hacer el acercamiento, tendríamos que hacer la negociación, cómo se negocia el monto respecto a lo que se tiene que pagar, los acuerdos legales, ¿no? El tema inclusive, no sé, pensando ya en voz alta, los posibles contenciosos que ello vaya a traer para después, o de desconocimiento, porque suele pasar que por más autorizaciones que se tengan, a veces los propietarios desconocen los acuerdos iniciales. Entonces, en tema de pago, yo creo que se está llevando por esa línea, en mi opinión, de que probablemente el contratista tiene el dinero y puede gestionar el pago y lo hace rápido, pero es ahí el tema, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? El señor me pide, por poner un número, 500,000 soles, y respecto a la tasación que se hizo, el terreno cuesta 200,000, y eso no es lo que cuesta. Entonces, ¿cuánto va a durar esa discusión entre yo te pago 200,000 o 500,000? Y esos 500,000, ¿cómo los traslada el contratista a Provía Nacional? O a Provía descentralizado? ¿Cómo se va a hacer? Y se me ocurre hasta por qué decir, ¿y por qué le pagaste 500,000? Si debiste haber pagado 200,000, no, es que 200,000, si le pagaba 200,000 no ejecutaba la obra. Entonces, repito, hay mucho pormenor, hay que estudiar bastante esa posibilidad. Puede tener muchas ventajas, como repito, pero finalmente mientras no estén definidos puntos y comas de esa nueva propuesta, yo creo que lo que puede generar más bien es empeorar el tema, ¿no? Empeorar el tema, y lo que empezó y el remedio puede ser peor que la enfermedad, como a veces se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, por lo pronto, toda la unidad de gestión de derecho de vida tiene que seguir metiéndole punche, ¿no? Hasta que tal vez más adelante salga algo como esto. Gracias, ingeniero. Bien, las preguntas que no han sido respondidas aún pueden hacerlas directamente al correo que está mostrando el ingeniero en sus pantallas. Bien, ingeniero, ¿algunas palabras antes de finalizar esta maravillosa charla? Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo nuevamente a ustedes, a IDEC Vial, a Civial, por permitir este espacio que yo lo denominaría de espacio de conocimiento, ¿no? Porque finalmente yo creo que hay muchos colegas, inclusive hasta técnicos, profesionales que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia en diversos temas, que lo importante es compartir, ¿no? Compartir para generar
reflexión, provocaciones, como decía, ¿no? Finalmente, o sea, en la medida en que vayamos tomando más conciencia de diversos temas que tienen que ir cambiando para bien, todo va a ser una reacción en cadena. Yo los felicito a ustedes en continuar con este tipo de iniciativas y nada, ¿no? Quedo a disposición ahí si es que algún, de repente que no pudieron leer su pregunta ya por el tiempo, que me la remitan y podemos seguir en contacto, ¿no? con los participantes de esta charla. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Antes de despedirnos, tenemos un video que queremos mostrarles. Adelante. El audio. Bien, tenemos unos problemas de conexión. Los videos están colgados en nuestra página web. Los invitamos a revisarlos. Bien, sinceramente, qué grata exposición nos han dado a conocer el ingeniero Yomar Romero Rojas. Agradezco el empeño que puso al mostrar y enseñar nuevos conocimientos para mejora de nuestro país. Agradezco de igual manera al Círculo de Investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL, en trabajo colaborativo con el Instituto IDEC Vial y el auspicio de la revista Perú Vías, publicación especializada en infraestructura vial, donde estaremos lanzando próximamente el gran evento esperado del año, el sexto Expo Convial, quienes hacen posible para que este evento se haga realidad. Bueno, estamos mostrando en sus pantallas el certificado que usted puede adquirir en el correo que hemos mandado al chat en vivo y al número que hemos publicado en pantallas. Bien, sin más que añadir, doy por concluido el weekend CIVIAL denominado Los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial. Que tengan una buena noche. Hasta pronto. Adiós. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen aporte, Yomar, muy bien.